Libro de Romanos capítulo 8. La semana pasada, hermanos, en el servicio de la noche hablamos acerca de la predestinación, ¿verdad? Cómo, pues esa es una enseñanza, una doctrina equivocada, ¿verdad? Y quiero, en cierta manera, me voy a mantener en algo en eso, ¿verdad? Vamos a irnos, vamos a decir, por la orillita. Quiero hablar, hermanos, acerca de la pérdida de la salvación. O sea, ¿se puede perder la salvación? Claro que no. Así que no me mire como que el pastor ya va a cambiar su doctrina, no. ¿Verdad? Pero muchos creen que se puede perder la salvación. ¿Verdad? Y esa es una de las creencias que algunos, no todos, algunos de los calvinistas tienen, ¿verdad? Que se puede perder la salvación. Entonces quiero hablar, y hermanos, quiero que entienda, hay algunas cosas que son muy, muy difíciles de entender en la palabra de Dios. ¿Verdad? Hay algunas cosas que simplemente también no se pueden explicar de una manera más clara. La palabra de Dios dice que todo lo entenderemos más allá, ¿verdad? Pero hay que escudriñar la palabra de Dios a ver qué le sacamos, amén. Entonces, el libro de Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, hermanos, los dos versículos vamos a leerlos, Romanos 8, versículos 28 y 29, amén. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, todos juntos empezamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Señor, bendice tu palabra. Señor, tú danos sabiduría de lo alto, Señor, no escuchando lo que un hombre tiene que decir, Señor, siendo convencidos por tu palabra. Y Señor, aún más allá, Señor, a lo mejor no entendiéndolo aquí, Señor, en este servicio, pero llevándolo, Señor, a casa y siguiendo examinando todo, Señor, a la luz de tu palabra. Señor, no nos lleves, Señor, que no tengamos un deseo de escuchar diferentes voces, Señor, sino tengamos el deseo de escuchar tu voz. ¿Qué es lo que tú tienes que decir? A través de tu palabra, Señor, tú enséñanos cada uno, Señor. Más que nada, Señor, que cada corazón, Señor, quede convencido. Señor, no podemos forzar a nadie, pero tu palabra, Señor, puede iluminar. Y te pedimos que en esta noche, Señor, eso es lo que suceda, Señor, que seamos iluminados, que podamos comprender. Señor, úsame, Señor, nos encomendamos en tus manos, te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Casi en todas sus epístolas, vamos a regresar al versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas que. No, el apóstol Pablo habló mucho y de cosas que son difíciles de entender a veces. ¿Está conmigo? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, sí hay cosas, hermanos, que en la palabra de Dios son difíciles de entender, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos de estudiar la palabra de Dios apropiadamente. Una de las cosas, ¿verdad? El hermano Marco mencionó un versículo esta mañana, creo que era en el libro de Juan. Y, ¿verdad? En el libro de Juan, hermanos, habla acerca de que, ¿verdad?, podemos tener la paz. Y si usted lee el capítulo entero, él nada más leyó un versículo, pero si usted lee el capítulo entero, usted puede entender por qué, ¿verdad? Porque muchos dicen, bueno, ¿verdad, pastor? Nada más el día de ayer o antier creo que fue, no me acuerdo cuándo, ¿verdad? Hubo una matanza en Buffalo,
donde mataron a 10 personas y después en 24 horas, ¿verdad? Ni 24 horas pasaron y hubo otra matanza en Nueva York donde mataron creo que otras 10 personas más, ¿verdad? Y el día de hoy hubo otra matanza más. Entonces, ¿cómo es posible que vamos a tener paz con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Bueno, si leemos el contexto de lo que la palabra de Dios dice, regresamos al principio, la palabra de Dios nos enseña que necesitamos estar leyendo, estudiando su palabra, porque nos va revelando cosas que van sucediendo, y cuando vemos estas cosas, no nos vamos a estar sin paz, porque sabemos que Dios ya nos las explicó. Dios ya nos dio a entender, hermanos, que estas cosas iban a estar sucediendo. ¿Está conmigo? Ahora no vamos a estar en paz porque decir, ¿verdad? Híjola, pobrecitos los que entendemos eso, hermanos. Pero yo puedo estar en paz sabiendo que Dios sigue sentado en su trono, sabiendo que Dios sigue teniendo control de todo. ¿Está conmigo? Entonces, un versículo, ¿verdad? Cuando estudiamos la palabra de Dios, no solamente está hablar de agarrar un solo versículo, sino de estudiar todo lo que la palabra de Dios tiene que decir en cuanto a esto. Lo que les prediqué la semana pasada, hermanos, en cuanto a la predestinación, eso es lo que quise hacer, ¿verdad? Darle un entendimiento de lo que ellos creen, por qué dicen que lo creen y por qué también de acuerdo a la palabra de Dios está mal esa creencia, ¿verdad? El simple hecho, hermanos, que si una persona está predestinada a ser salva, entonces, ¿cuál fue el propósito de que Cristo muriera en la cruz? No hubiera necesidad, ¿está conmigo? Pero bueno, eso fue la semana pasada, ¿verdad? No quiero pasar mucho tiempo allí. Y entonces, hermanos, aún así hay muchas cosas que están difíciles de entender en la palabra de Dios. Mire, 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Dice el versículo 12. 1 Corintios 13, 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, hermanos, está hablando acerca de cuando lleguemos a gloria. Cuando estemos en el cielo vamos a entenderlo todo. Entonces ahorita, hermanos, hay ciertas cosas que no vamos a entender. Tenemos la palabra de Dios, podemos estudiarla, podemos escudriñarla, pero últimamente sí va a haber algunas cosas que son muy difíciles para algunos que entiendan. ¿Está conmigo? Gloria a Dios que cuando llegamos al cielo lo vamos a entender todo. La esperanza que tenemos. 1 Corintios capítulo 2. Vaya para allá. 1 Corintios capítulo 2. Esto es importante, el versículo 14. 1 Corintios 2, 14. ¿Ya aprendí este? ¿Ahora sí? Ah, sí. Okay. El versículo 14 dice, pero el hombre natural, fíjese, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Vemos, por eso cuando usted está compartiendo el Evangelio a alguien, usted necesita compartirle el Evangelio. Hay algunos que se quieren meter en toda la Biblia. No, mira acá, y mira acá, y mira acá. No lo entienden. No tienen el Espíritu Santo para entenderlo. Entonces, haz de cuenta que tú estás hablándoles, y tú les estás hablando en chino. No lo están entendiendo, ¿está conmigo? Ellos necesitan lo más básico que es el Evangelio. Entonces, con todo esto, hermanos, ¿verdad? Sabemos que de cualquier manera necesitamos hacer todo lo posible para nosotros que tenemos el Espíritu Santo, entender la palabra de Dios. Es necesario que nos metamos en la palabra de Dios y estudiemos la palabra de Dios, porque gloria a Dios tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, amén. Romanos capítulo 10. Vamos al libro de Romanos capítulo 10. Okay, entendiendo todo esto, bueno, ¿cómo es posible? ¿Será posible que un cristiano, sea llamado cristiano, pueda perder su salvación? Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? Bueno, si puedes perder la salvación, entonces no sabes si eres salvo o no. Sí puedes perder la salvación. ¿Quién nos está diciendo eso, hermano? ¿Está conmigo? Bueno, pero ¿qué de esa persona que si, verdad, dice que aceptó? Bueno, hermanos, el decir que aceptaste
y el vivir como que aceptaste son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Tú puedes decir todo lo que tú quieras, pero tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. O sea, mire, un hombre que era mujeriego puede decir que no es mujeriego, pero si sigue siendo mujeriego, anda con diferentes mujeres, es mujeriego. ¿Está conmigo? Mire, Juan capítulo 3. Libro de Juan capítulo 3. Juan 3:3, respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para que una persona sea salva necesita nacer de nuevo. ¿Está conmigo? Necesita nacer de nuevo. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No, fue la sangre de Cristo la que nos limpió, la que nos dio una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Por medio de la sangre de Cristo somos salvos. Porque Él nos lavó, Él nos limpió. Entonces, ¿pudiéramos decir que uno puede perder su salvación? No, estamos seguros en Cristo Jesús. Cristo pagó el precio para que fuésemos salvos. ¿Está conmigo, hermanos? Bueno, pero ¿qué entonces de aquellos que se apartan? ¿Qué entonces de aquellos que viven vidas perdidas, viven vidas en el mundo, hermanos? Pues es que ¿eres o no eres? Y mire, hay razones por las que algunos dicen, mire, vamos primeramente a Colosenses capítulo 3, antes de brincarme esto. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Porque habéis que muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ok? Mire, hermanos, este es mi problema. ¿Ok? Muchos andan buscando excusa por la cual apartarse de las cosas de Dios. Que el Hijo de Dios no anda buscando excusa para apartarse de las cosas de Dios. ¿Ok? Entonces muchos empiezan a buscar excusas. Y muchos empiezan con esas excusas a ver a alguien más. Bueno, pero el hermano, ¿a poco el hermano fulano es salvo? ¿A poco la hermana fulana es salva? Yo me pregunto esto, hermanos, ¿por qué te estás enfocando tanto en los demás? ¿Por qué no te enfocas en ti? Y asegurarte que tú estás haciendo lo correcto, que tú estás viviendo correctamente. Porque somos muy buenos para apuntar los dedos a todos los demás. Oh, pero si te lo apuntan a ti, luego te pones como un gallo, ¿verdad? Te esponjas y quieres pelear. Bueno, ¿y quién se cree usted que es para andarme juzgando a mí? Oh, pero tú sí puedes juzgar a todos los demás. ¿Está conmigo? ¿Por qué es que muchos enseñan y muchos creen que la salvación se pierde? Bueno, le voy a dar las razones, 4 de las razones por las cuales muchos creen esto. Número 1, porque somos débiles, sabemos eso, hermanos. Tenemos una lucha, la carne, el espíritu, lo espiritual. ¿Está conmigo? Pero somos débiles. Y entonces pensamos, bueno, pues si soy débil, ¿cómo voy a aguantar hasta el fin? Vamos, ya tenemos la victoria garantizada en Cristo Jesús. Ya la tenemos. Pero es que sí es cierto, somos débiles y sí fallamos. ¿Ok? Esa es una de las razones. Número 2, pero algunos pues tienen la apariencia que eran cristianos y se apartaron. Correcto. Tienen la apariencia, pero no significa que son o fueron. Vamos, el hecho de que alguien venga a la iglesia no lo hace cristiano. El hecho de que alguien lea la Biblia todos los días no lo hace cristiano. El hecho de que alguien ore todos los días no lo hace cristiano. Esos son obras. La salvación no es por obras. ¿Está conmigo? Pueden aparentar una cosa,
Miramos, hay gente que hasta te habla con unas palabras y tú te quedas diciendo, man, yo creo que es como el apóstol Pablo. Hijo de su, yo creo que el apóstol Pablo lo pondría en vergüenza. Porque hablan con unas palabras, hermanos, y hasta parece que entran flotando a la iglesia. Dicen, hombre, este es un verdadero ángel. Apariencias engañan. La palabra de Dios dice que aún el diablo se puede aparentar, ¿verdad?, como un ángel de luz. Entonces, no te dejes llevar tanto por las apariencias, hermano. No te dejes llevar también por la palabrería, porque hay algunos que hablan muy bonito. Y tienen unas palabras tan maravillosas y te agarran con su labia y te quedas como, ay. Número 3. Porque hay algunos pasajes que aparentemente enseñan que puedes perder la salvación. Por eso algunos creen que se puede perder la salvación. Mire Mateo capítulo 24. Vamos a ver unos ejemplos. Mateo capítulo 24. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será. Pues bueno, pero hay algunos que no perseveran. Hay algunos que no continúan. Correcto, hermanos. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Versículo 18. Hijitos. Primera de Juan 2:18. ¿Está conmigo? Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿A dónde entra la iglesia, hermanos? Anticristo no está hablando no solamente del anticristo que viene. Anticristo se está hablando de cualquier persona que se pone en contra de Cristo. ¿Está conmigo? Pero mire el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces el versículo dice, bueno, pues al que persevera hasta el fin. Y entonces aquellos que no perseveran, hermanos, hay muchos que parecen, pero no son. Entonces no te engañes. El mismo Señor Jesucristo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Está conmigo? Entonces muchos piensan, no. Y mire el versículo 12 ahí en Mateo capítulo 24, ¿verdad? Ahí como les decía, hay que ver el contexto también. Está hablando acerca de los últimos tiempos. ¿Verdad? Este versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad, hermanos, está por donde quiera a nuestro alrededor. ¿Está conmigo? Los últimos tiempos se está poniendo peor y peor la cosa. Y fíjense qué es lo que está pasando. El amor de muchos se está enfriando. Pues, hermanos, usted nunca habría escuchado hace años atrás de alguien nada más porque se le antoja meterle una paliza a alguien más. Hoy en día vas manejando por la carretera y nada más porque le pitas a alguien te sacan una pistola y te empiezan a disparar. O sea, los tiempos están peligrosos, hermano. ¿Está conmigo? Pero él está diciendo, ¿sabes qué? No porque estaban aquí pienses que eran de aquí. Hermano, tenga mucho cuidado a quien le llama hermano. ¿Verdad? Nos creemos ese corito, ¿verdad? Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Porque un mundano te puede dar la mano rápidamente. ¿Está conmigo? Tengan mucho cuidado con eso. Mira otro texto, 1 Corintios capítulo 9. Primera Corintios capítulo 9. Versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo, ese es el apóstol Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser nada.
Ahí está, pastor, ¿qué si el apóstol Pablo hubiese sido eliminado? No, no está hablando acerca de perder la salvación, está perdiendo acerca de perder recompensas. Cuando servimos al Señor, hermanos, estamos sirviéndole y vamos a recibir recompensas por nuestro servicio al Señor. Está diciendo, ten mucho cuidado, porque si no perseveras, si no te mantienes, tú te vas a lamentar las recompensas que vas a perderte. Ten mucho cuidado. ¿Está conmigo? Mire Juan capítulo 15, otro texto. Libro de Juan capítulo 15. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego. Ya ve, pastor, no permanecieron porque nunca fueron del Señor. Nunca pertenecieron, hermanos. Estamos perdiendo demasiado tiempo analizando estos versículos, hermanos, de una manera incorrecta. Y le voy a decir por qué los analizamos de una manera incorrecta. No porque usted piensa de esa manera, sino porque alguien más le puso ese pensamiento en su cabeza. Es como les he dicho, hermanos, en el pasado, el pastor Agüero ha dicho esto, ¿verdad? Por causa de la pandemia, ahora ya no tenemos a un pastor, sino que tenemos un montonal de pastores. Porque ahora agarramos el Facebook, agarramos el YouTube y todos son nuestros pastores. Ni te conocen. La palabra de Dios dice que el pastor conoce sus ovejas. Ellos no te conocen. ¿Está conmigo? Gálatas capítulo 5. Libro de Gálatas capítulo 5. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahí está, se pierde la salvación. De Cristo te desligas. ¿Se acuerda esta mañana qué es lo que mencioné de Cristo? Significado de la palabra Cristo es el Mesías. Los judíos rechazaron a Cristo como el Mesías. Una persona puede rechazar. Y entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan a usar la ley, los mandamientos, para justificarse. Mire, Hebreos capítulo 6. Empiezan a usar los mandamientos. Bueno, pues, ¿se acuerdan de ese joven que fue el Señor Jesucristo que le dijo, verdad? Pues todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué es lo que estaba usando? Los mandamientos. Hebreos capítulo 6. Versículo 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. O sea, quieren empezar otra vez, hermanos, a ser justificados, no por el precio que Cristo pagó, sino por medio de las obras y por medio de guardar. Mira, es que ya me bauticé y el bautismo eso es lo que me garantiza la salvación. Hermanos, el bautismo es obra. La salvación no viene por obras. Hay muchas iglesias, hermanos, inclusive bautistas, que están enseñando, es que tienes que venir a la iglesia por tanto tiempo, tienes que leer tu Biblia por tanto tiempo. Hermanos, escuché de un pastor que no bautizaba a nadie, a menos que no le pudiera confirmar de que leyó toda la palabra de Dios. Ya que leyó toda la palabra de Dios, entonces ahora sí te puedo bautizar. Digo, ¿dónde está eso? Pero quieren poner, hermanos, las obras en vez de la gracia del Señor y el precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario. ¿Está conmigo, hermanos? Tenemos que tener mucho cuidado porque estas enseñanzas, hermanos, están causando mucho daño entre los cristianos. Todavía estoy en la introducción. ¿Cómo podemos contestar
a estas cosas. Número 1, la salvación no depende de nuestra habilidad. No depende de ti, hermano, la salvación. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Somos guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe. La fe es lo que nos garantiza salvación. ¿La fe en qué? En Cristo. ¿Está conmigo? No hay nada más que Cristo, hermanos. No hay nada más que Cristo. Mire al libro de Judas. Versículo 24. El capítulo que usted quiera. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No hay absolutamente nada que usted y yo podemos hacer, hermanos, para merecernos la salvación, ni garantizarnos la salvación. Cristo nos salva, Dios nos guarda. Y yo no sé usted, pero yo no creo que haya nadie más poderoso que Dios. Y si Dios me guarda, yo puedo estar completamente confiado en que Él me está guardando. ¿Está conmigo? Bueno, voy a entrar en algo que para muchos es de gran controversia. Lucas capítulo 15. Libro de Lucas capítulo 15. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Bendición, ¿verdad? Pues ahí está. Cristianos se apartaron. Vamos, hay mucha controversia en cuanto si el hijo pródigo aquí en esta historia era salvo o no era salvo. No, pues era el hijo. Tenía que haber sido salvo. Hermanos, les recuerdo que todos somos creación de Dios. Todos fuimos creados. ¿Está conmigo? Ahora quiero que se enfoque en 2 cosas claves. ¿Ok? Versículo 24. Porque mi hijo muerto era y se había y es. Ok, quiero que se mantenga eso en mente. Era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Está conmigo? Lucas capítulo 19.
versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había. Mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido. Se había perdido. Vamos a otro versículo, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. ¿Cómo estaba el hijo pródigo? Se fue y vivió perdidamente. Porque mi hijo muerto era. Vosotros estabais muertos. Mire, le digo esta cosa, hermanos. Algunos, he leído de diferentes comentaristas, diferentes predicadores. Algunos dicen que era salvo, algunos dicen que no era salvo. La primera cosa que le voy a hacer esto, hermanos. ¿En qué manera afecta su salvación? De que usted fuese salvo o no. ¿Sabe por qué muchos que agarran esa historia les gusta? Entonces quiere decir que si yo soy salvo, puedo irme al mundo y vivir perdidamente. Al cabo que tarde que temprano voy a regresar. Vamos, agarre esto. Los hijos de Dios no andan buscando excusa para irse al mundo. Los hijos de Dios no andan buscando excusa para apartarse de Dios. Estoy hablando de los hijos de Dios. Pero hay muchos que empiezan a usar esta parábola de esa manera y decir, bueno, pues al cabo que ya soy salvo, una vez salvo para siempre salvo, y es correcto, una vez salvo, pero la pregunta es, ¿verdaderamente eres salvo? Porque si eres salvo, no andas buscando apartarte. Pero muchos empiezan a maquinar pensamientos, decir, bueno, pues puedo ir a vivir, puedo ir a la fiesta, puedo ir a las discotecas, puedo ir a los bailes, puedo ir a emborracharme, puedo ir a hacer esto, puedo ir a hacer aquello, como el hijo pródigo. Ten mucho cuidado. Vamos, estábamos muertos. Ya no suponemos de vivir de esa manera. Ya no suponemos de vivir de esa manera. ¿Está conmigo, hermanos? Y la segunda parte, de la cual me digo, ¿por qué no te enfocas en esta parte, en esta historia? Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, y yo cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamándolo los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, wow, nadie habla de Nadie habla de este hijo. Y curiosamente, hermanos, muchos han dicho, la verdad es que el hijo pródigo es no el otro. Entonces se enojó y no quiso entrar. No, imagínese, hermano Pedro, por un momento. ¿Ok? El día sábado usted va a ganar almas. Y el día sábado usted tiene un alma salva. Le compartió el evangelio, esa persona fue salva, usted fue por ellos el día domingo, usted los trajo a la iglesia el día domingo, y imagínese por un momento que el hermano Clemente vea a esa persona y no quiera ni entrar a la iglesia porque usted le compartió a esa persona, fue salva y lo trajo a la iglesia. Eso es lo que ese muchacho hizo. Se enojó porque alguien fue salvo. ¿Está conmigo? ¡Wow! Entonces se enojó, no quiso entrar, salió por tanto su padre, le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo, Padre, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Espérame. Versículo
12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y no les repartió. O sea que también a él se lo dio. ¿Está conmigo? Pero nunca me hacían muchos cristianos, ¿verdad? O mucha gente que Dios la trae contra mí. Bendice a fulano, bendice a mengano y a mí nada. Espérame. ¿Despertaste el día de hoy? Fuiste bendecido. ¿Caminas? No creo que no lo vi, no creo que no lo vi. Híjole, el hermano lo digo. Nada más brinqué y el hermano se hizo así. Vamos, tenemos tantas bendiciones y a veces nos quejamos de que Dios no nos bendice. Dios es bueno, Dios nos bendice grandemente. Y nunca me has dado nada. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. Espérate, ¿cómo sabes que anduvo consumiendo tus bienes con rameras? ¿Está conmigo? Has hecho matar el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, todas las cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y se había y es hallado. Hermanos, yo creo que nos estamos enfocando en todo lo equivocado a veces. Y la razón que nos queremos enfocar en las cosas equivocadas es porque queremos usar excusas para justificar mi maldad. No, la palabra de Dios no está allí para que tú tuerzas y usas la palabra de Dios para justificar tu maldad. La palabra de Dios está allí para señalar tu maldad y que cambies tu maldad. Nunca en la palabra de Dios, hermanos, usted va a encontrar donde la palabra de Dios dice que un creyente ha perdido su salvación. Una vez vino alguien a mí y me dijo, ¿verdad? Me dijo, es que tú no sabes, ¿verdad? Acerca de cuando ustedes hablan de la vida eterna. Sí, es vida eterna, pero ¿es vida eterna en el cielo o es vida eterna en el infierno? Y en ese momento me quedé pensando, yo nunca me había puesto a pensar en eso. Y dije, ¿será posible eso? Y entonces me puse a estudiar la frase vida eterna. Nada más esa frase, vida eterna. Ni una sola vez la frase vida eterna viene en conjunto a algo negativo. Nunca va a decir la palabra de Dios vida eterna en el infierno. Nunca dice eso. ¿Sí? ¿Sabe qué es lo que sí dice? Condenación eterna. Pero nunca dice vida eterna en el infierno. Entonces, vida eterna siempre es con nota de algo positivo, el cielo. Condenación eterna, el infierno. ¿Está conmigo? Bueno, todavía estoy en introducción. Romanos capítulo 6. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. O sea, no pongas razón, no, pues voy a ir a pecar para que la gracia venga sobre mí. No. No andas buscando razón para pecar para que supuestamente la gracia venga sobre ti. Ya tienes la gracia. Versículo 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pues pero todos pecamos, sí, hermano, pero aquí está hablando acerca de la práctica del pecado. Mencioné esta mañana la fornicación. ¿Se acuerda que mencioné esta mañana la fornicación? Dije, si alguien está viviendo fornicación, yo le digo, hay dos opciones. Cásate, para que ya no vivas en fornicación,
Y si te vas a tardar para casarte, sepárense, para que no vivan en fornicación durante ese tiempo, ese periodo. Yo tuve una pareja aquí en la iglesia que hablé con ellos. Se molestaron conmigo. Pero yo me acuerdo que estuve platicando con ellos y era día sábado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quiere que hagamos? Está bien enojada. Era una mujer la que se enojó. ¿Y entonces qué quiere que hagamos, pues? Le dije, bien sencillo. Bien sencillo. Estaban viviendo con papá y mamá en ese momento, con el papá y la mamá del muchacho. Estaban viviendo con ellos. Y la mujer se enojó conmigo y me dijo, bueno, ¿y qué quiere que hagamos entonces? Y le dije, bien sencillo, una de dos cosas. Número 1, el día lunes a primera hora, en cuanto abran, vete a la juez y cásense. Lo primero, cásense. Ay, usted nomás no quiere que yo tenga una boda. Ok. Le dije, número 2, si quieres una boda, mi mamá a mí siempre me enseñó una cosa, la casada, casa quiere. Entonces yo espero que tu esposo te vaya a poner un apartamento. No sé. Pero si ese es el caso, el día de hoy, vayan y busquen un apartamento y tú te quedas en el apartamento y que él se quede con mamá y con papá. Y dejan de fornicar. Ay. ¿Sabes por qué te molesta? Porque quieres seguir practicando el pecado de la fornicación. El Hijo de Dios no practica el pecado. ¿Está conmigo, hermanos? Y cuando los confrontas en eso, exactamente. Exactamente, no quieres arreglar tu vida. ¿Está conmigo, hermanos? Bueno, ahora sí ya voy a entrar a los puntos. ¿Están listos? Ay, Señor, déjenle de razones, hermanos, por la cual usted no puede perder su salvación rápidamente. Y mire, hace tiempo atrás, hermanos, di una enseñanza y creo que tenían aquella enseñanza como 25 puntos. No me preocupe, no le voy a dar 25 puntos el día de hoy. ¿Okay? Le voy a dar 7. Uy, 7. Lo que quieren es que ya ahora y nos despidamos, ¿verdad? Eso es lo que quieren. Ay, Señor. Bueno, vamos a Efesios capítulo 1, hermanos. Libro de Efesios capítulo 1. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Número 1, ¿por qué no puedes perder tu salvación? Porque Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para ti. Pues, pastor, ahí dice, vimos este versículo la semana pasada, escogió, ¿verdad? Porque aquí muchos usan la predestinación. Vamos, te escogió para que le sirvieses. O sea, Él quiso, hermanos, que tú fueses salvo y con el propósito de que cuando fueses salvo, que tú escogieras a salvo, que le sirvieras a Él. ¿Está conmigo? Ahora mire Romanos capítulo 8, regrese para allá, nuestro texto Romanos capítulo 8. Versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos, Dios quiere usarte con el propósito de que tú le honres y le glorifiques a Él. No vas a perder tu salvación, hermanos, porque Dios tiene un propósito para ti. Y Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Mire, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 10, bien conocido. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
Dios, hermanos, ya tenía un propósito para nosotros. Dios quiere que le sirvamos. Dios quiere que usted y yo seamos usados para proclamar el evangelio a otras personas. Así como usted recibió a Cristo, Dios quiere que alguien más reciba a Cristo y usted es la persona que le puede compartir a ellos. Entonces Dios tiene un propósito, hermano. Entonces cumpla con ese propósito. 2 Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Porque, hermanos, sabemos que Dios ya lo sabe todo. Entonces, desde antes, Él ya había puesto cosas que nosotros teníamos que hacer. Cosas que usted y yo deberíamos de hacer. Desde antes del tiempo, Él ya lo había dicho y ya lo había puesto. Ahora nada más falta que usted y yo seamos obedientes. Ahora ahí es donde fallamos, somos bien desobedientes. Somos tremendos para ser desobedientes. Pero ¿cómo batallamos para ser obedientes? Pero, hermano, ¿sabe qué? Dios tiene un propósito para usted y para mí. Primero de Pedro, porque todavía como que no. Pues a lo mejor. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, ¿para qué? Obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Está diciendo, ¿sabe qué es lo que le hace falta? Obedece. Miren, hermanos, usted y yo no dudáramos de nuestra salvación si nada más obedeciéramos. Y usted y yo no fuéramos causa de que alguien más dudara de su salvación, o de nuestra salvación, si nada más obedeciéramos. Mire, si usted duda de la salvación o piensa que la salvación se pierde, la razón es porque usted ha puesto la mirada en alguien más. Pues el hermano fulano y la hermana fulana y ellos, y está diciendo, no mires a nadie más. Pero si ellos fueran obedientes, pues no dudáramos. ¿Está conmigo? Porque son obedientes en ese aspecto. Y Dios está diciendo, mira, tú obedece y preocúpate de ti, de que tú obedezcas. Yo no puedo forzar al hermano Marco, créame, he tratado, no puedo. Yo no puedo forzar al hermano Marco a ser obediente a Dios. No puedo. He fracasado muchas veces, todavía es bien desobediente a Dios. Ahora lo animo, le exhorto, le enseño, pero depende de él que sea obediente. Ahora, ¿te fijaste? ¿Y eso qué dice? Que es algo. ¿Por qué estás diciendo eso? Porque estás viendo su desobediencia. Obediencia demuestra salvación, desobediencia pone a dudar tu salvación. ¿Está conmigo? Se lo vuelvo a repetir. Obediencia demuestra salvación, desobediencia causa que gente dude de tu salvación. Ahora, esta es la cosa. Pues si es algo, eso quiere decir que yo también puedo vivir en desobediencia. No. Si yo soy salvo, yo no quiero vivir en desobediencia. Yo quiero vivir en obediencia a Dios. Yo no puedo forzar al hermano a obedecer a Dios. ¿Está conmigo? Yo no lo puedo forzar. Pero ¿sabe qué, hermanos? No voy a usarlo a él como pretexto por lo cual yo puedo desobedecer a Dios. Y eso es lo que muchos hacen. Pues ¿qué no te fijaste? ¿En qué? ¿No te fijaste cómo falló? Pues la última vez que yo chequeé, Cristo nunca me ha fallado. No estoy hablando de Cristo, estoy hablando del hermano. Ay, caray, hermano, ¿cuándo usted derramó su sangre por perdón de mis pecados? No. Deja de usar a la gente como pretexto, hermano. ¿Está conmigo? Dios tiene un propósito para nosotros. Número 2.
Romanos capítulo 4. Ya se me fue el tiempo y todavía apenas estoy en el número 2. Ay, Señor. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual, hablando del Señor Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Capítulo 5, versículo 2. Por quien, otra vez Cristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Déjale digo número 2, ¿por qué no podemos perder la salvación? Porque no depende de nosotros. Depende de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Si dependiera de nosotros, hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz fue en balde. No tuviera importancia. Pero porque no es de nosotros, sino que es porque es fe en Cristo Jesús, yo puedo estar seguro de que no puedo perder mi salvación, porque Cristo pagó el precio para salvarme a mí. ¿Está conmigo? Mire 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Versículo 19. ¿O ignoráis? 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Usted no le pertenece a usted, hermano. Usted le pertenece a Dios. Él pagó con su sangre para salvarnos a nosotros. Hebreos capítulo 1. Libro de Hebreos capítulo 1. Versículo 3. Hebreos 1:3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, fíjese, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de quién, de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él pagó por nuestra redención. No hay nada que usted y yo podamos hacer, hermanos, porque Él pagó el precio por nosotros. ¿Está conmigo? ¿Todavía no? Capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Versículo 24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. Vamos, perpetuamente. O sea, ¿de veras hay todavía duda? Usted y yo no hicimos nada para merecernos la salvación. Toda nuestra salvación depende en Cristo. ¿Está conmigo? Depende de lo que Él hizo por nosotros, hermanos. Cristo pagó para salvarnos, Dios lo aceptó y ahora estamos seguros por la sangre de Cristo. Pero todavía algunos dudan. Todavía algunos, no, pues es que no. Pero ¿qué de fulano? Hermano, deja de andarte fijando en lo que otros hacen o no hacen. Hermanos, yo puedo fallarle. No se fije en mí. Cristo nunca le va a fallar. No se imagina cuánta gente, cuántas personas no quieren saber nada de Dios porque un hombre les falló. Y yo digo esto, estabas enamorado del hombre, no de Dios. Número 3. Efesios capítulo 2. ¿Por qué no puedo perder la salvación? Efesios capítulo 2.
versículo 10. Efesios 2:10, porque es... Efesios 2:8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Okay, mire, cuando compartimos la palabra de Dios, amados, por lo regular compartimos 8, 9 y 10. Okay. Le voy a decir por qué necesitamos hacer una pausa antes de entrar al 10. Versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? ¿Por qué no podemos perder la salvación, hermanos? Porque la salvación no depende de nosotros, depende de Dios, depende de Cristo, pero porque hemos sido salvos por gracia. Un don inmerecido, un regalo inmerecido. ¿Está conmigo? No es por obras. Si entramos al versículo 10, empezamos a hablar acerca de las obras. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras. ¿Ve? Entonces muchos usan el versículo 10, pero confunden a la gente porque dicen, entonces tengo que ir a la iglesia para ser salvo. No. ¿Sabía eso, ma? Una persona no tiene que venir a la iglesia para ser salvo. Porque si es por medio de la iglesia, entonces ya es una obra. ¿Está conmigo? Usted empieza a preguntarle a la gente, bueno, ¿verdad? ¿Qué necesita hacer para que sea salvo? ¿Qué necesita hacer? No, pues es que necesito ir a la iglesia, necesito orar, necesito bautizarme, necesito leer la palabra de Dios. Todas esas cosas son obras. La salvación no es por obras. ¿Está conmigo? La salvación es por gracia. Obras viene después. No malentienda. Tenemos fe en Cristo Jesús y la fe, por la fe vamos a hacer las obras. Pero mi salvación no depende de las obras. Depende de la gracia y lo que Cristo hizo por mí. ¿Por qué no voy a perder mi salvación, amados? Porque la salvación que yo tengo no depende de mí. Cristo pagó el precio. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer para ganarme la salvación. Entonces es algo que Dios me dio, es algo que Cristo pagó por mí, hermanos. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No hago las obras para ser salvo, hermanos, sino porque ahora que soy salvo, Dios quiere, Dios me manda a ser obediente y a hacer las obras. Pero no estoy confiando en las obras para salvación. Confío simple y sencillamente en lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, porque Él derramó su sangre para mí y Él me dio de su gracia para salvación. Si no depende de mí, ¿cómo voy a perder la salvación si no depende de mí? Tito capítulo 3. Libro de Tito, capítulo 3. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Nada que tú y yo podemos hacer, hermanos, para poder merecernos la salvación. No depende de nosotros. Por lo cual tampoco depende de nosotros perder la salvación. Ahora, si tú eres salvo, tú obedeces. ¿Está conmigo? Juan capítulo 3, vamos a la siguiente cosa. Juan capítulo 3.
versículo 16, bien conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabe por qué no puedo perder la salvación, hermanos? Porque el simple hecho de la naturaleza de la salvación es que soy salvo para siempre. Él me ha dado vida eterna. ¿Está conmigo? Capítulo 5, Juan capítulo 5. Versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene... ¿Está conmigo? Y despuesito de eso dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de... Mire, vamos a examinar este versículo, ¿ok? Tiene vida eterna. Aquí está uno, vida eterna, ¿verdad? La siguiente cosa dice, no vendrá a qué. O sea que si tengo vida eterna, no tengo condenación. ¿Está conmigo? Mas ha pasado de muerte, condenación, a vida, vida eterna. Nunca las va a encontrar juntas. Vida eterna, condenada. No. Vida eterna es en el cielo. ¿Está conmigo? Segunda Timoteo capítulo 4. Segunda Timoteo capítulo 4. Versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. No depende de usted, hermano. No depende de mí ni de usted. ¿Está conmigo? Si Él dice que Él me va a preservar, Él me va a preservar. Porque no depende de nosotros. ¿Está conmigo? La naturaleza de la salvación, hermanos, es esa. Vida eterna. Preservación eterna. O sea que vamos a vivir eternamente. Santiago, me estoy brincando. Hebreos capítulo 5. Libro de Hebreos capítulo 5. Versículo 9. Y habiendo sido, ¿está conmigo? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de ¿qué? ¿Qué significa la palabra eterna? Bueno, pues mire, vamos a ver el significado espiritual y el significado bien. Eterno es eterno. O sea, ¿para qué le buscas más? ¿Está conmigo, vamos? El simple hecho de que la salvación o la naturaleza de la salvación, hermano, me enseña que yo no puedo perder mi salvación. Número 5, Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Versículo 24. Juan 5, 24. Cierto os digo que el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Capítulo 6, Juan capítulo 6. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículo 9. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será, y entrará y saldrá y hallará pastos. Capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Y yo les doy qué?
Vida eterna. Y no, sinceramente necesitas más de eso. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. Vamos, ¿por qué no puedo perder mi salvación? Porque vez tras vez, Cristo me dice que yo estoy seguro en Él. Vez tras vez. Mire, Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo, que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Está conmigo? Sigamos adelante. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Vamos, estas veces el Señor nos da seguridad de la salvación. Tú no te tienes que preocupar, yo te guardo. La salvación, hermanos, está garantizada en Cristo Jesús. Mire, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día. Imagínense, hermanos, empieza la buena obra, empieza a hacer una obra y después le echa al infierno. No. La perfeccionará. Tenemos la garantía, hermanos, de que somos salvos y que Cristo nos cuidará. Número 6. Juan capítulo 1. Libro de Juan capítulo 1. Versículo 12. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Capítulo 15. Capítulo 15 del libro de Juan. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sabe por qué no puedo perder la salvación, hermanos? Porque la unión con mi Salvador está garantizada. La unión con mi Salvador es vital, de tal manera que Dios nos está uniendo. Dios ya lo hizo, hermanos. O sea, ¿sabe qué? Yo puedo estar seguro de mi salvación, porque Dios está involucrado y Dios me ha garantizado. 1 Corintios capítulo 12. Primera Corintios capítulo 12. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, yo no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera de oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza y los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo.
dando más abundante honra al que le faltaba, para que yo no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Si somos el cuerpo de Cristo, ¿se puede usted imaginar a Dios condenando a Cristo al infierno? ¿En qué cabeza cabe eso? Somos el cuerpo de Cristo. Formamos ese cuerpo. ¿Está conmigo, hermanos? Efesios capítulo 2. Libro de Efesios capítulo 2. Versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, tenemos una unión inseparable con Cristo Jesús. Por eso puedo estar seguro, porque yo tengo una unión inseparable. No hay nada que nos puede apartar de Cristo. ¿Está conmigo? Y por último, ¿por qué? Juan capítulo 14. Número 7. ¿Por qué no puedo perder mi salvación? Juan capítulo 14. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Imagínense por un momento. ¿Se acuerda cuando el rico estaba sufriendo en el infierno? Gritaba, ¿verdad? Estoy atormentado en esa tormenta, en esa llama. Imagínense por un momento. ¡Ay, ay, ay! Y el Espíritu Santo, sana, sana colita de rana. Sana, sana colita de rana. Porque cuando su hijo se duele, ¿qué es lo que usted hace? Lo consuela. El Consolador está con nosotros para siempre. O sea, usted se puede imaginar el Espíritu Santo consolando a los que están en el infierno. No. El Espíritu Santo está con aquellos que son salvos. ¿Está conmigo, hermanos? Efesios capítulo 1. Libro de Efesios capítulo 1. Versículo 3. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, no solamente lo escuchó, sino que hizo, creyó en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Vamos a ver por qué yo sé que no puedo perder mi salvación, porque fui sellado por el Espíritu Santo. Tengo el Espíritu Santo que mora dentro de mí. Él es mi consolador. Él es mi todo. Entonces la pregunta, bueno, entonces, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Son salvos o no son salvos? Romanos capítulo 8. Ya voy a terminar con estos últimos textos, hermanos. Romanos capítulo 8. Mire el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Mas aún el que también resucitó, el que además de esta está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti fuimos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede causar que pierdamos la salvación. Pero entonces, ¿qué de aquellos? ¿Qué de aquellos? Pues, ¿qué hacemos, pastor? Bien sencillo. Ore por ellos. Ore por ellos. Si no son, que sean. Y si son, que regresen. Pero ¿sabe qué, hermano? Deje de enfocarse tanto en otra gente. Deje de enfocarse tanto en otras personas. Cuando lo dejamos, nos vinimos de Albuquerque para acá, hermanos. Me acuerdo que estábamos parados al frente, creo que todavía tenemos una foto, pero estábamos parados al frente y los hermanos se pusieron en fila para despedirnos. Dieron la vuelta al auditorio, hermanos. Una fila grandísima de hermanos. Y ahora regresamos. Y de esa fila grandísima, la mayoría de ellos ya no están. Ya no están. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido? ¿Dónde estarán? Vamos, mi preocupación no es dónde están ellos. Mi preocupación es que nosotros nos mantengamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si me empiezo a enfocar en dónde están, voy a dejar de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Y si me entero dónde están, capaz que hasta me voy a desanimar. Pues yo me acuerdo que estudié con él en el instituto. ¿Ahora qué está? No, hombre, se olvida. Hace poco, usted sabe, las redes sociales todo lo pone. Estaba en el teléfono. Y había alguien dentro de la iglesia que estudió con nosotros en el instituto. Estaba allí sirviendo. Servía a diestra y a siniestra. Y empecé a escuchar. Ya no está yendo, se está desanimando, ya no está yendo, se está desanimando. Y de repente me llegó, y la razón que me llegó es porque era familiar. De repente me llegó Facebook. Cumpleaños. Baile y baile, con la cerveza en la mano, baile y baile. Si yo me pongo a enfocarme en eso, yo me voy a desanimar. Lo único que puedo hacer es orar por ellos, pedirle al Señor por ellos y enfocarme en hacer lo que yo tengo que hacer. No, deja de enfocarte en lo que los demás andan haciendo o no haciendo. Enfócate en ti. No te preguntes, bueno, pero ¿serán salvos o no serán salvos? Vamos, deja eso en manos de Dios. Tú asegúrate de que tú eres. Y si tú eres, asegúrate de tú obedecerle. Y hacer lo que tú tengas que hacer. Porque, hermanos, la razón que la iglesia se está deshaciendo, la razón que la iglesia está como está, es porque hemos quitado el enfoque de Cristo y lo hemos puesto en los hermanos. Y nos hemos desenfocado por completo. Hay que regresar a poner la mirada en Él, porque Él nunca nos va a fallar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, espero que mis hermanos hayan beneficiado algo, Señor, de esta enseñanza. Señor, a lo mejor aprendido
para poder ellos, Señor, en algún momento enseñarlo. A lo mejor alguien, Señor, que ellos han conocido, Señor, a lo mejor ellos mismos, Señor. Nunca sabemos, pero tú tienes un propósito para todos, Señor. Señor, simple y sencillamente he puesto gracias por la salvación inmerecida. Gracias, Señor, por tu sangre derramada. Y gracias porque tenemos seguridad. Tú nos has dado esa seguridad de que somos salvos y nunca podremos perder la salvación. Señor, tú obra en los corazones de cada hermano, cada hermana, Señor. Si han tenido dudas, que mediten en esto. Que ellos, Señor, pongan a examinar. Señor, a lo mejor es simplemente desobediencia. Que se pongan a ser obedientes. Señora, nos hagamos todos más obedientes a tu palabra. Que simplemente confiemos en tu promesa. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra. Ayúdanos a meditar en ello otra vez esta semana. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.